Un nuevo fallo en mis cálculos con Strava, la aplicación con la que mido las distancias y altimetrías que hay en mis rutas, ya que la subida del día anterior hasta Giraldo no había sido el último gran ascenso de esta travesía, sino que hoy me aparecía una nueva subida de 14 kilómetros después de Uramita hasta un sitio llamado Botones. Desde allí un descenso de 16 kilómetros hasta Dabeiba y luego 60 kilómetros de repechos, unos más duros que otros hasta llegar a Mutatá, la puerta de la subregión geográfica de Urabá. A partir de aquí un largo camino por una carretera plana y en muy buen estado, en donde poco a poco empiezan a aparecer grandes cultivos de banano y plátano a los dos costados del camino. Tendré que pasar por Chigorodó y Apartadó para finalmente llegar a Turbo. En total serán un poco más de 200 kilómetros, razón por la cual esta será una jornada bicentenaria. Nada tenía que ver con Bolívar o Independencia, simplemente con ese número que para los ciclistas aficionados es mágico. De hecho, esta cifra únicamente la he logrado en dos ocasiones. La primera en un viaje grupal desde Bogotá hasta Fresno y la segunda en un viaje individual desde Manizales hasta Medellín. Y en las dos ocasiones fue con la bicicleta de ruta, sin equipaje y hasta con carro acompañante en una de ellas. Así que vamos a ver cómo me va en este intento con bici todoterreno, equipaje y cansancio acumulado. La jornada iniciaba a las 5:30 de la mañana y pese a la oscuridad se podía apreciar un lindo paisaje decorado de montañas y ríos que lentamente van en busca del mar Caribe. Poco a poco empezaba a aparecer el sol, hasta que este se empezaba a aliar con la subida mencionada y uno que otro tramo sin pavimento para empezar a desgastar mis piernas desde muy temprano. 3 horas para llegar a Dabeiba y gracias a Dios en la noche anterior decidí rendirme en Uramita. De lo contrario, habría llegado como a la medianoche si es que llegaba. Como dirían mis tías fuertemente creyentes, Dios sabe cómo hace sus cosas. Después de desayunar, y por muy cansado que estuviese, debía meterle turbo a la bici para poder llegar a Turbo antes de que llegara la noche. Comenzaban los repechos, que serían los últimos vestigios de la cordillera andina antes de llegar a las planicies de la costa Caribe. Aparecía un túnel más, pero este era particular porque de sus paredes rocosas caía un llanto constante. Y no faltaba el ciclista que se cree la llorona. Este tramo de la carretera está en muy buen estado y según estuve averiguando se está construyendo la segunda calzada desde Medellín hasta Turbo, la cual incluirá al túnel del Toyo de casi 10 kilómetros de longitud, por lo cual encontrarán bastantes chinos en esta zona. No de estos chinos, sino de los de la China de verdad. Estos niños, en cambio, así como muchos otros que se encuentran en el camino pidiendo alguna ayuda económica o alimenticia, hacen parte de una amplia comunidad que habita el resguardo indígena Sever. Por lo que logré ver desde la carretera, se encuentra en condiciones de pobreza absoluta. Algo tristemente normal en ese país, en donde la gran cantidad de recursos que se envían a estas comunidades se quedan en los bolsillos de unos cuantos políticos. Seguían apareciendo cortas pero duras subidas, así como incontables ríos. Por fin en Mutatá, más que justo buscar un buen almuerzo y continuar ahora con 110 kilómetros de rectas interminables. Mis cálculos es que en terreno plano, cargando equipaje, puedo ir en promedio unos 25-28 kilómetros por hora, con lo cual me faltarían unas 4 o 5 horas si todo iba bien para llegar a Turbo. Pero la velocidad promedio puede empezar a bajar considerablemente cuando aparecen los distintos imprevistos que obligan a parar, o simplemente a bajar el ritmo cuando hay lluvias intermitentes.
Llego a un nuevo pueblo, Chigorodó, del cual surgió el gran boxeador medallista olímpico Juergen Martínez, con el cual preferí no irme a los puños y más bien darle un abrazo, solo porque no quería lastimarlo. Ya hablando en serio, tuve que parar nuevamente para arreglar una mordaza de los frenos, la cual no había podido ajustar por mi propia cuenta. Un imprevisto más. El color de las nubes no daba un buen presagio, así que fue cuestión de minutos para que un nuevo diluvio cayese sobre mí. Bueno, sobre nosotros. Y si quieren otro consejo, cuando les llueva de esta manera no olviden guardar sus audífonos Bluetooth, porque hoy, 5 meses después, aún no encienden los míos. Se iba la lluvia, llegaba un motocarro y yo intentaría aprovechar su estela para gastar menos energía al pedalear. ¿No era el único que se hacía detrás para cortar el viento? Pero sí el único que no resistió el ritmo. Solamente pensaba en llegar a mi destino, así que pasaba rápidamente por Apartadó y Carepa, de donde son originarios la Negra de Oro Katherine Ibargüen y el recordado futbolista Carepa Gaviria respectivamente. Carepa está descansando en paz junto a Córdoba, a quienes un rayo en una tarde lluviosa les quitó la vida. Turbo no es mi pueblo natal, pero... A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la saltadora de esta alegría. Olvidé decirles que era 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y creo que por eso es que a falta de solo 2 kilómetros tuve una mala broma más del destino. Y no era un tema de pinchazos nada más. En la jornada bicentenaria dañé por completo los 3 neumáticos que tenía. Así que en medio de la impotencia apareció mi ángel del día. Carito Argel no solo me hospedaría esa noche con su familia, sino que además me recogió en su moto e hicimos maromas para ir con mi equipaje y la bici hasta su hogar. Aún así, los 200 kilómetros con equipaje y bici todoterreno se cumplieron, y pese a que apenas iba por la mitad de este viaje, de inmediato en mi mente aparecía el próximo reto del futuro. Un viaje de 300 kilómetros en un solo día, que de no haber sido por este famoso COVID, en la Semana Santa que acaba de pasar, ya habríamos ido a Neiva con mi escudero de 1000 batallas desde Bogotá, a quien su amada y furiosa esposa por fin le había dado permiso.